Bien, el día de hoy vamos a trabajar entonces con un tema muy bonito, particularmente de los muchos organelos que puede tener el, el núcleo o la célula. El núcleo es uno de los más importantes y de los más interesantes. Además, las características que este tiene nos ayuda en la microscopía bastante a definir datos muy importantes, muy interesantes de la misma célula. ¿Ya? En este momento estoy proyectando, no puedo dejar de proyectar para poder habilitar a más personas, ¿ya? Ese es el problema del Meet, ¿ya? Cuando uno está ya habilitada para la exposición, tendría que dejar la exposición para poder empezar a habilitar. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante cumplir esos 10 minutitos que tenemos antes, previos, para poder iniciar nuestras actividades. Cerramos micrófonos, por favor, o alguien quiere decir algo. ¿Alguien? ¿Nadie? Ya, entonces empezamos. Bien, vamos a hablar acerca del núcleo. Lo vemos acá en este esquema muy bonito que corresponde a un libro eh, que hace mucho tiempo causó mucho furor. Evidentemente desactualizado, sería muy lindo saber que hay nuevas ediciones, pero no lo he vuelto a encontrar. El libro de Lison Paparo. Y como estamos viendo, aquí tenemos la membrana, aquí tenemos nuestra membrana, ya la conocemos. Aquí tenemos diferentes organelos. Tenemos desde los organelos membranosos, como el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi. Estamos viendo mitocondrias, lisosomas, etcétera, ¿no? Los centriolos, el citoesqueleto, estamos viendo actina, estamos viendo microfilamentos, estamos viendo, vamos a buscar, a ver, microtúbulos, aquí están los microtúbulos, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de ese conjunto de elementos, este que destaca, lo hemos destacado, es el núcleo, que evidentemente viene también a ser un organelo, ¿de acuerdo? Tal vez el más grande de todos los que se encuentran incluidos dentro del citosol. Y para que se considere núcleo, ¿de acuerdo? Para que nosotros digamos, ah, esto es un núcleo, debe estar limitado por una membrana. ¿Ya? Entonces, aquí lo vemos de amarillo y efectivamente aquí están las membranas. ¿Listo? Esas membranas al interior contienen el genoma, que viene a ser todo aquel material, toda aquella sustancia que equivale a la información genética celular. O sea, todas las características, no solamente de forma, no solamente de estructura, sino también de función, está incluido dentro de lo que vendría a ser ese genoma, esa información nuclear. Y está dividida del resto de los organelos justamente por esas membranas. De ahí que nosotros vamos a conocer a dos tipos de células. Las que tienen un núcleo determinado como estas, que es una célula animal típica de los mamíferos o de los vertebrados superiores, ¿de acuerdo? Y también la vegetal. A las células estas las conocemos como eucariotas, ¿no? Ustedes ya las han visto en el curso preuniversitario, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este grupo de células eucariotas, lo que define justamente eu significa verdadero y carión significa núcleo. Ahora bien, al núcleo celular lo vamos a encontrar o lo podemos observar, ¿de acuerdo? A partir de microscopía de luz o microscopía electrónica. Para que ustedes se den cuenta, aquí estamos encontrando entonces estas células, ¿de acuerdo? Y fíjense, el video que tenemos al frente nos demuestra justamente eso, ¿no? La presencia de una célula al interior de la membrana, sus organelos, y un organelo que destaca por el tamaño, en este caso, el núcleo. Lo estamos viendo al núcleo estructurado, decíamos, por una membrana que la estamos viendo de rojo,
la vamos a describir más adelante, y una serie de cuerpos y organelos que están al interior. Esta membrana es bastante particular. La vamos a describir efectivamente dentro de poco y vamos a entender que esta membrana guarda, aquí está un cromosoma, lo que simboliza justamente la información genética. Microscopía de luz, fíjense, aquí hay un núcleo prominente de una célula muy particular, una neurona. Se puede ver el núcleo y se puede ver un corpúsculo al interior, el núcleo. Y acá lo acabamos de ver en el video, ¿de acuerdo? Tenemos también un núcleo, esto es microscopía electrónica de transmisión. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra? La presencia de la membrana, el núcleo al interior, un cuerpo destacable, que en este caso es el nucleolo, y otros cuerpos dispersos al interior del núcleo que enseguida vamos a describir. Ahora bien, la descripción que vamos a hacer en este momento corresponde a lo que se conoce como un núcleo interfásico, ¿de acuerdo? ¿Qué es un núcleo interfásico? La célula, esta célula, al momento de organizarse ya como un elemento especializado o diferenciado, ¿de acuerdo? Va a asumir dos momentos importantes dentro de sus actividades, ¿ya? Entonces, la célula tiene dos momentos. Uno funcional, equivale a esto, ¿sí? Membrana, citosol, organelos, núcleo, membrana del núcleo, nucleolo. Y no existen cromosomas como tal. Los cromosomas o el material cromosómico está disperso al interior del núcleo. Significa que esta célula está trabajando, porque el núcleo está organizado, está con membrana, está con nucleolo, está con cromatina, y a partir de la cromatina, que tiene ADN, etcétera, etcétera, se va a producir el ADN y se va a producir el RNA. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos elementos, ADN, RNA, que asumen toda la codificación que hemos visto hace poquito, los códigos genéticos. Entonces, en esta célula, digamos, es secretora, esta célula es fagocitaria, esta célula es defensiva, esta célula, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el primer momento, un momento de trabajo donde estructuralmente la célula presenta todas sus características, las que hemos descrito. A ese momento se le conoce como interfase. ¿De acuerdo? El otro momento equivale justamente a la división celular, donde las características nucleares que acabamos de mencionar, la membrana, el material genético, la cromatina, el nucleolo, van a desaparecer. Y empieza la célula a dividirse. Y lógicamente generará dos nuevas células. Entonces, morfológicamente, funcionalmente, esta célula está dejando de trabajar para dividirse y generar nuevas hijas, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los dos momentos principales funcionales de una célula. A esto se conoce como el ciclo celular, es como el ciclo de vida nuestro, ¿no? ¿Qué equivale al ciclo de vida? Nacer, crecer, reproducirse, desarrollarse, morir, etcétera. ¿Ya? Entonces, el ciclo celular también tiene sus momentos. Lo vamos a ver la siguiente clase, el día viernes. Pero de todas maneras, ya les estoy diciendo, cuando hablamos de una célula en interfase o un núcleo en interfase, estamos hablando justamente de una célula funcionalmente organizada. ¿Listo? Con todas sus estructuras. Ahora bien, este núcleo interfásico, ¿sí? Es una etapa funcional, decíamos, en el ciclo de vida de la célula y abarca prácticamente el 90% de la vida activa de esa célula. El otro 10% se lo podemos atribuir a la división celular. Ese es el tiempo que se toma una célula para poder dividirse. Y el otro restante, el otro 90% del tiempo, la célula lo que va a hacer es simplemente trabajar a lo que está organizada. ¿De acuerdo? Este núcleo y la célula, evidentemente, se va a
reproducir por duplicación de su material genético, que ya hemos visto es el que organiza las funciones de la célula, ¿no? ADN y RNA. ADN y RNA. Entonces, todo lo que hemos explicado al hablar del retículo endoplasmático, por ejemplo, que el ADN, ¿se acuerdan? ADN le transfiere una información genética al RNA y el RNA va hacia el citoplasma como RNA mensajero, ¿de acuerdo? Y lleva un código, lo que se conoce como transcripción, forma los polisomas, empieza la traducción, ¿sí? Luego de esa traducción ya va a empezar entonces la organización de las proteínas y luego las proteínas tienen un destino que es el aparato de Golgi. Entonces, todo ese trabajo que ya hemos descrito, ¿sí? Está bajo un código genético que evidentemente es específico para cada tipo de célula. No todas las células van a producir, por ejemplo, dentina, ¿de acuerdo? Lo harán de forma exclusiva los odontoblastos. O no todas las células van a producir fibras reticulares. Lo harán las células reticulares. ¿Listo? Entonces, en esta región es que vamos a encontrar todas esas actividades codificadas, siempre y cuando este núcleo esté en interfase. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, desde el punto de vista funcional y morfológico, vamos a empezar a describir al núcleo. ¿Cómo lo vamos a encontrar a este núcleo? ¿Ya? Como estamos encontrando, como estamos viendo en este diseño, en este pequeño esquema, esbozo, aquí tenemos la membrana, aquí tenemos el citosol y evidentemente aquí está el citoplasma, al interior del cual encontramos los organelos, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, aquí vemos mitocondrias, aquí vemos lisosomas, vemos centriolos y aquí está el núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de la histotecnia, que también ya la hemos examinado, a una célula, ¿sí? La vamos a encontrar dispuesta de dos maneras a partir de su afinidad tintorial, que es una afinidad química. Todo lo que es ácido en una célula se tiñe con colorantes básicos, ¿de acuerdo? Y todo lo que es básico en una célula se tiñe con colorantes ácidos. Entonces, aquí hablamos de basofilia y aquí hablamos de acidofilia. La basofilia tiene relación, entonces, decíamos, principalmente con los colores que le van a dar una tonalidad, en este caso, muy fuerte a los componentes. Y la acidofilia serán los tonos más bien rosados, más pálidos, ¿ya? Todo lo que es básico es fuertemente teñido, ¿sí? No oscuro, sino teñido. El micrófono, por favor. Gracias. Y todo lo que es más pálido es ácido, acidofilia, ¿de acuerdo? Entonces, al núcleo lo vamos a ver siempre basófilo, ¿de acuerdo? Más teñidito. Claro, dependiendo del tipo de núcleo, eso lo voy a explicar. Entonces, encontramos que existe gran cantidad de células en relación a la forma, y hemos dicho que la forma está en directa proporción a la función, ¿de acuerdo? Pero también la forma de la célula le da la forma al núcleo, ¿de acuerdo? Y de ahí lo que podemos encontrar, perdón, me equivoqué, es diferentes células. Por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de célula encontramos? Es una célula alargada. Y aquí tenemos un núcleo ovalado. Aquí tenemos una célula caliciforme, repleta de gránulos secretores, que ya sabemos cómo se forman, desde el retículo endoplásmico hasta el aparato de Golgi y se almacenan como vesículas. Ese fenómeno ya lo hemos descrito. Entonces, ¿esta célula qué hace? Produce secreciones, vesículas, ¿de acuerdo? Y en un momento se llena de tantas vesículas este citoplasma que al núcleo lo desplazan hacia la parte basal, hacia la base de la célula. Y aquí tenemos al núcleo. Y resulta que el núcleo no se hace problemas. Si se va a un lado, igual funciona. Si se va abajo, también.
¿De acuerdo? Si se aplana, también trabaja. Si está libre, chocho, como este núcleo al interior del citoplasma, igual va a funcionar. Entonces, el núcleo está sujeto principalmente a las formas que están determinando las células y también al trabajo funcional que describe la misma célula. Por ejemplo, este núcleo básicamente se aplana y se va hacia la parte profunda o de la base de la célula. ¿Por qué? Porque tiene que dar paso a almacenar vesículas de secreción, que es la principal función que cumple esta célula. Ahora, existen otro tipo de núcleos. No todos los núcleos son así. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un núcleo. Este es un núcleo. Lo vamos a ver siempre basófilo al núcleo, de preferencia. Tiende a verse más oscuro. Aquí tenemos un núcleo basófilo y aquí tenemos el citoplasma acidófilo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando en este núcleo? Lo vamos a ver bien raro. Uno diría, pucha, está roto. No. O son tres. Uno, dos, tres, pareciera. No, es un solo núcleo. El detalle, si ustedes siguen el dibujo, es que este núcleo está lobulado. ¿De acuerdo? O sea, presenta lóbulos. Ya, aquí hay un lóbulo. Aquí hay otro. Y aquí hay un tercer lóbulo. Pero no son tres núcleos, son tres lóbulos nucleares que están unidos, fíjense ustedes, voy a seguir con el dibujito, por una fina hilerita de cromatina. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro tipo de núcleo. Equivale a células particulares que las vamos a ver dentro de poco. Aquí tenemos otra célula. Miren el citoplasma de esta célula. Es una célula muy importante. Y ahora está muy en boga, ¿no? A tiempo de hablar, sobre todo de procesos virales. Este es el citoplasma y lo vamos a ver bien pálido el citoplasma. En relación, por ejemplo, al tamaño del núcleo. Miren, este núcleo es enorme. Es tan grande, ocupa toda la parte central, todo el espacio medio del citoplasma de la célula. Y al citoplasma prácticamente lo desplaza como si se tratara de un anillo periférico. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro tipo de núcleo, es otro tipo de célula, muy diferente a los que estamos encontrando aquí. Este esquema nos muestra un grupo de células muy particulares, ¿ya? Son células fagocitarias, son macrófagos, ¿de acuerdo? El detalle de esta célula es que al interior presenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, núcleos. Significa que esta célula tiene un núcleo, esta célula tiene un núcleo, esta célula tiene un núcleo, este tiene más de 2 núcleos. Entonces estamos hablando de una célula multinuclear. Esta célula, una neurona típica, al contrario de la mayoría de los núcleos, presenta un núcleo vesicular. ¿Qué significa? Que es un núcleo pálido. No tiende a adquirir basofilia y eso lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Y destaca al interior de esa palidez, justamente, la presencia de un nucleolo muy ostensible. Estas otras células no tienen núcleo. Y resulta que para que el requisito sea exclusivo de la presencia de una célula, son tres cosas que debe tener una célula para ser célula. Debe tener membrana, debe tener material nuclear, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y debe tener organelos, aunque sean pocos. Esa es una célula. Pero resulta que esta célula no tiene núcleo. Tampoco tiene material nuclear, simplemente se ha eliminado al momento de su diferenciación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no tiene núcleo y son requisitos para hablar de célula, ¿es una célula? No, ya no lo es. Es un corpúsculo. Un corpúsculo celular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se conoce ese corpúsculo? Eritrocito. Vamos a hablar de la forma del núcleo, ¿de acuerdo? Hay núcleos aplanados, por ejemplo, las células adiposas, cuya función es la de almacenar una gota muy grande de grasa. Es tan grande la gota de grasita que al núcleo se lo desplaza lateralmente y se lo aplana. Esto es el esquema. Vamos a buscar al núcleo en la muestra. Miren, aquí está. Fíjense ustedes. Aquí está la célula y aquí está su núcleo. Hay que saber ubicarlo. Aquí está el citoplasma.
Todo esto es grasa, ¿de acuerdo? Y aquí está su núcleo, miren qué bonito. Aplanado a un lado, desplazado, ¿por qué? Por la presencia de la grasa. Decíamos, el núcleo se acomoda a la función de la célula. ¿Cuál es la función de una célula de grasa? Almacenar grasa. Otro tipo de forma, esférica. Y acabamos de ver esta célula. ¿De acuerdo? Entonces, si la célula es esférica, ¿qué significa esfera? Como un balón. El núcleo, al ser tan grande y tan prominente y ocupar prácticamente todo el citoplasma, también tiene esa cualidad de ser un núcleo adaptado al citoplasma. No se olviden, esta célula tiene un núcleo aplanado adaptado, ¿de acuerdo? Y este también, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo, por ejemplo, un linfocito de la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, a esta célula con su núcleo, miren cómo destaca ese núcleo, lo vamos a ver como un núcleo esférico. Otra forma alargada. Miren, repito, la forma del núcleo está en relación a la forma de la célula. Esta célula es alta y es delgada. Entonces, si tiene que cumplir una función, lo va a hacer en estas regiones del citoplasma, en las regiones apicales y en las regiones mediales de su citoplasma. Entonces, el núcleo se desplaza hacia basal y como la célula es alta y delgada, el núcleo también se hace alargado. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense aquí, voy a diseñar a la célula, es alta y delgada. Entonces el núcleo se alarga en relación, ¿sí?, a la forma de la célula. Un núcleo lobulado, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos viendo un lóbulo, como lo vimos hace un rato, otro lóbulo y otro lóbulo. Unidos esos lóbulos por finas hileras de cromatina. Traducida esta imagen, vamos a ver a estas células que se conocen como leucocitos sanguíneos. Perdón, aquí vemos a un neutrófilo y aquí vemos a un eosinófilo. Fíjense ustedes, la célula es esférica, pero su núcleo es lobulado. Un lóbulo, dos lóbulos, posiblemente 3 hasta 4 lóbulos. Y aquí está su fina hilerita de cromatina. ¿De acuerdo? Esta otra célula presenta un lóbulo, presenta otro lóbulo y aquí está la hilerita de cromatina. Lobulado. Fusiforme, ¿qué significa? En forma de uso, o sea, alargadito, ¿ya? Delgado en sus extremos y más ancho en la parte medial. Eso significa fusiforme o en uso. Ejemplo, las células musculares, en este caso de tipo liso. Fíjense, aquí está la célula, y aquí tenemos el núcleo. Vamos a encontrar lo que acabamos de ver. El citoplasma es muy difícil de ver, pero lo vamos a dibujar y aquí está el núcleo. Hemos dicho, el núcleo destaca en relación al citoplasma. Al núcleo siempre lo vamos a ver más oscurito, en la mayoría de los casos, y al citoplasma lo vamos a ver siempre más pálido. Entonces aquí el citoplasma pálido. Y miren ustedes este núcleo fusiforme. Núcleos irregulares en las células que hemos mencionado hace un momento. Por ejemplo, podemos hablar de los osteoclastos. Miren, esta célula tiene una forma media rara, entonces no se parece a un balón, no se parece a un cilindro, no se parece a un cono. ¿A qué se parece? Como que no tiene mucha forma, ¿no? Entonces le diremos irregular. El dato interesante, un núcleo, otro núcleo, otro núcleo, otro, otro y otro. En este campo, en esta sección o corte, contamos 2, 4, 6, 8 núcleos. Entonces estamos hablando más de 2, igual a un elemento multinuclear, ¿de acuerdo? También los núcleos son irregulares. Fíjense ustedes, no asumen una forma destacable, como lo podríamos ver en el caso de estos núcleos o en el caso de estos otros que estamos encontrando aquí. La posición del núcleo, todo en relación al trabajo celular, a la forma de la célula, al desempeño que va a ejercer la célula en cuanto a sus funciones. La localización típica del núcleo es esta, ¿de acuerdo? La célula, su membrana y su núcleo.
¿Dónde está localizado el núcleo? Centralmente. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos hablar de forma de núcleo y ahora vamos a hablar de posición nuclear. Puede haber núcleos centrales. ¿Por qué equivale a que el núcleo se coloque al centro? ¿Por qué no está a un lado? Porque resulta que el citoplasma, como lo estamos viendo aquí o como lo estamos viendo en este diseño, aquí tenemos el gráfico y no se olviden siempre la comparación con la muestra histológica, siempre voy a trabajar así. Entonces, miren ustedes, el citoplasma es básicamente un citoplasma poliédrico, puede ser cuadrangular, puede ser hexagonal, pentagonal, octagonal, etcétera. Está de tal manera distribuido que al núcleo, digamos, no le afecta que sea más ancha, porque no lo es, que sea más alta, tampoco lo es. Sus dimensiones, las dimensiones del citoplasma, hacen que el núcleo se acomode centralmente de una forma muy, muy fácil y cómoda, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos al núcleo que siempre, repito, lo vamos a ver más oscurito que el resto del citoplasma. Ejemplo, aquí tenemos un epitelio cúbico. Miren, aquí hay una célula, tiene hasta cilios, ¿los ven? Miren qué bonito, podemos encontrar muchas cosas en las diapositivas de las muestritas y aquí está el núcleo. Y si yo trato de observar el color del núcleo, voy a decir que es un núcleo basófilo, o sea, intensamente teñido. Y al citoplasma lo voy a ver más pálido, lo voy a ver acidófilo. Otro, trataré de ubicar otra célula que también tiene una forma relativamente cuboidal. Miren, y acá yo tengo al núcleo. Es un núcleo central. Y en cuanto a la forma, ¿qué forma tendría ese núcleo? Si nos vamos, ¿será aplanado, será esférico, alargado, lobulado, fusiforme o irregular? ¿Sí? De acuerdo a lo que estamos viendo, es un núcleo central y es un núcleo esférico. Posición excéntrica, ¿qué significa? Fuera del centro. Puede ser a un lado, puede aplanarse, ¿de acuerdo? Puede situarse en la porción apical, puede situarse en la porción basal. O sea, no está en el centro, a eso se refiere, excéntrico. Por ejemplo, ya lo hemos visto, en células caliciformes. Estas células caliciformes almacenan gránulos de secreción y al núcleo lo desplazan basalmente. Aquí está el núcleo. ¿De acuerdo? Lo traduciremos a una muestra histológica. Miren, aquí está la caliciforme. Aquí está la caliciforme. Esta es la región apical, mira hacia la luz o la superficie. Yo ya he explicado lo que es la luz. ¿De acuerdo? Y aquí hay gránulos secretores. Miren, gran cantidad de gránulos secretores. ¿Dónde está el núcleo? Si yo tengo que ir a buscar un cuerpo más oscuro, basófilo, el núcleo es este. Entonces, es un núcleo basal, ¿sí? Ovalado. Hablemos del tamaño de los núcleos, como hablábamos hace poco del tamaño de las células, ¿verdad? Que 15 a 30 micrómetros diámetro medio o promedio de una célula, de 15 a 20. Si es, perdón, de 15 a 30. Si es encima de 30, 50, 80, 100, 150, ya estamos hablando de células grandes. Si es por debajo de los 15, 7, 6, 4, estamos hablando de células pequeñas. Pasa lo mismo en el caso del tamaño nuclear. El promedio de 5 a 14, porque también el núcleo equivale en relación al tamaño de la célula. Entonces, lo que tenemos que hay núcleos muy pequeñitos, inclusive menores a 5, ¿de acuerdo? Y hay núcleos bastante grandes que tienen un diámetro aproximadamente de 14 micrómetros. Entonces, en cuanto a ese promedio, hay extremos, núcleos bien grandes y núcleos pequeños. Por ejemplo, núcleos voluminosos de más de 25 micrómetros de diámetro. Este es el diámetro, ¿de acuerdo? Este es el diámetro, aquí está, el diámetro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las neuronas, estas son neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal. Estamos viendo que está teñida esta muestra con azul de toluidina o azul de metileno, una de las dos. Pero también hay núcleos chiquititos, chiquititos, como en los gránulos del cerebelo. ¿Se acuerdan de estas células? El tamaño de estas células, que son neuronas multinucleadas, son así,
tienen sus expansiones citoplasmáticas, pero su cuerpo, el diámetro es muy pequeño, de 4 a 5 aproximadamente, y su núcleo es igualmente chiquito, de 2 a 3, a máximo 5 micrómetros de diámetro. Y aquí está la célula, mire, no se nota prácticamente con microscopía óptica el núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo es también tan grande como lo es su propio citoplasma. Pero si la célula es chiquita y el núcleo, en este caso, es grande en relación al citoplasma, entonces más o menos equivale a este tamaño. Vámonos a hablar del color. Habitualmente, como sabemos, las células sin colorantes aisladas son incoloras, en grupos se ven turbias. ¿De acuerdo? Pero si nosotros manejamos la técnica histológica, dependiendo la etapa funcional y el tipo de núcleo, ¿de acuerdo? También pueden adquirir diferente tipo de colores, ¿ya? Hay núcleos hipercromáticos o condensados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta célula es un núcleo basófilo neto, ¿de acuerdo? Y ahí vemos el citoplasma más pálido. Entonces, este núcleo tiene la tendencia de captar más fuerte los colorantes. Entonces, este es un núcleo hipercrómico, ¿de acuerdo? Hiper más sobre cromo significa color. ¿Listo? O condensado, está fuertemente condensado. ¿Se acuerdan de nuestro trabajo, el trabajo que hicimos de citología exfoliativa? Y veíamos núcleos picnóticos. ¿Se acuerdan cómo era el núcleo? Entonces, a esto se conoce como condensación. ¿De acuerdo? Y también tenemos núcleos vesiculares, no condensados. ¿Qué significa vesiculares? Pálidos. ¿De acuerdo? Y un ejemplo típico es esta célula que estamos viendo aquí, una neurona. Miren, aquí está el cuerpo de la neurona, aquí están sus ramificaciones, las dendritas, axones. Vamos a ver después cuál es cuál, pero lo que nos interesa ahora es examinar el núcleo. En relación a la coloración de este núcleo con el citoplasma, el núcleo es más pálido, es un núcleo vesicular. Es tan pálido que claramente se puede observar al nucleolo al interior del mismo núcleo. En relación a la coloración nuclear, entonces este núcleo es más pálido. Y eso equivale, decíamos, a la función que está cumpliendo esa célula. Número de núcleos. Vamos a encontrar que habitualmente la mayoría de las células tienen núcleo. Pero hay células sin núcleo y aquí estamos viendo a los famosos eritrocitos, que son células realmente fascinantes en cuanto a su estructura, en cuanto a su función, en cuanto a su forma. Entonces, aquí estamos viendo que esta célula es un elemento, ¿se acuerdan? Es un elemento discoidal, bicóncavo, ¿sí? Pero no tiene núcleo. Entonces, una persona que está observando un frotis sanguíneo y ve estas células, habitualmente sabemos que en las células hay un citoplasma y hay un núcleo. También sabemos que al citoplasma lo vamos a ver limitado por una membrana que lo identifica del resto del citoplasma, que es una cualidad, y que habitualmente todos los núcleos son oscuros en relación a la acidofilia citoplasmática, ¿de acuerdo? Entonces, para una persona que no tiene bien claras estas bases de la citología, ¿de acuerdo? Si uno ve esta célula, aquí dice, esta es la membrana, evidentemente no la veo con esta preparación, pero está ahí, porque está determinando la forma de la célula, ¿de acuerdo? Aquí está el citoplasma, lo voy a ver rosadito, y aquí estaría el núcleo más clarito. ¿Sí o no? No, no. ¿Por qué se ve así? Porque resulta que esta célula, vista de frente, ¿de acuerdo? Es un disco, pero vista de perfil, es un elemento bicóncavo, ¿de acuerdo? Las regiones periféricas, como lo estamos viendo aquí, esta región periférica del citoplasma es más gruesa, más ancha que la región media de este citoplasma, o sea, que esta parte. ¿Ya? Entonces, en las preparaciones, en los frotis sanguíneos, lo que yo voy a ver, equivocándome como una zona pálida,
donde se supone que tiene que estar el núcleo, no es que hay un núcleo pálido, no, no hay núcleo, pero se ve más claro porque esta región es más delgada. Por lo tanto, si es más delgada, tendrá menor cantidad de color que esta zona que es más ancha, que captará mayor cantidad de color. Es obvio. Entonces, en ese sentido, si nosotros nos vamos con nuestra lupita, eso es lo que vamos a ver. Miren, la parte periférica más coloreada, pero la parte central más pálida por la delgadez del citoplasma, no por la presencia del núcleo, porque acá no hay núcleo. Entonces, estamos viendo corpúsculos celulares, ¿de acuerdo? Células sin núcleo. Ahora, hay células diploides, o sea, con dos núcleos. Y eso es raro, no. En algunas células es relativamente normal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los hepatocitos, aquí estamos viendo a la célula, miren, típico hepatocito, y aquí tenemos un núcleo y aquí tenemos otro núcleo. El núcleo es muy fácil de distinguir y nos dice tanto de una célula, hay que saber entender, conocer muy bien al núcleo para después conocer el resto de la célula. Entonces aquí estamos viendo células con dos núcleos y evidentemente células poliploides. ¿Qué significa? Con más de dos núcleos, lo que habitualmente se conoce como simplasma. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho núcleos. Más de dos núcleos. ¿Listo? Hablemos del simplasma. ¿Qué es un simplasma? Es un complejo multicelular. ¿De acuerdo? Complejo, o sea, la relación de muchas células que formarán un elemento mayor. Desde ese punto de vista, tenemos simplasmas que se conocen como sincitios y los plasmodios. Acá, por ejemplo, estamos viendo un simplasma. Una célula mayor, muy grande, pero que relaciona o asocia varias células y evidentemente varios núcleos. El simplasma, que se conoce como sincitio, ¿de acuerdo? Equivale a entender que se trata de una célula con varios núcleos resultantes de la fusión de células individuales. Por ejemplo, estamos encontrando el sincitio trofoblástico, que es un elemento inicial de la embriogénesis. Otro tipo de sincitio, principalmente por la forma en la que se distribuyen las células más que los núcleos, es el músculo cardíaco. Y el plasmodio vendría a ser una organización celular a expensas de una sola célula que empieza a dividir su núcleo. ¿De acuerdo? Un ejemplo, el músculo estriado esquelético. Es una célula, pero tiene muchos núcleos. Entonces, esta célula, ¿cómo adquirió muchos núcleos? Por la división de los núcleos, no por la sumatoria de varias células con sus núcleos. Esos son simplasmas. Organización nuclear. ¿Cómo se organizan las organelas? ¿No? También hay organelas al interior del núcleo. Sí, les pondremos el nombre de organelas porque son cuerpos presentes, estables, habituales, indispensables al interior de nuestro núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las organelas que vamos a trabajar? Lo primero que vamos a destacar, la envoltura nuclear. Luego vamos a ver la cromatina nuclear, vamos a encontrar al nucleolo y luego al carioplasma, que equivale a lo que es el citosol. ¿Ya? Lo veremos en nuestro video para entender. Este es el núcleo. Este es el núcleo. Si lo abrimos, vamos a encontrar membrana nuclear, cuya cualidad más interesante es que es doble para empezar y que presenta poros. ¿De acuerdo? Esos poros permiten movimiento molecular. Aquí está la membrana, es doble, y aquí está un poro. Aquí tenemos una membrana y aquí tenemos la otra. Y aquí tenemos una apertura entre ambas, el poro. ¿De acuerdo? Al interior vamos a encontrar cuerpos en suspensión, pequeños bastoncitos de proteínas. ¿De acuerdo? Que los vemos así, aquí estos. La cromatina. Y otro cuerpo sin membrana, un cuerpo denso, que lo estamos viendo color amarillo acá, el nucleolo, donde se organiza, se forma principalmente los elementos más interesantes del genoma, ADN y RNA.
¿de acuerdo? Ahora, todos estos cuerpos, el nucleolo, la cromatina, tienen que estar siempre en suspensión en una solución semilíquida, viscosa, que se conoce como carioplasma o nucleoplasma, ¿no? Lo que vendría a ser el citosol en el citoplasma, ¿de acuerdo? Ahora, desde el punto de vista de la microscopía electrónica, esto es microscopía electrónica, vamos a hablar vamos a encontrar esas organelas, ¿de acuerdo? Aquí lo vamos a ver. Aquí hemos dicho la membrana, ¿de acuerdo? Cuyas características, las dos más genéricas, que es una doble membrana, ¿de acuerdo? Y que presenta poros. La membrana nuclear. Cromatina, miren, estos cuerpitos en suspensión. Algunas agrupaciones de estos grupos, que las vamos a ver enseguida, ¿ya? Pero acá todo lo que estamos viendo, así como pequeños cuerpecitos, ¿de acuerdo? Es la cromatina nuclear. El tercer cuerpo, el nucleolo, que dijimos, está en este caso saturado formando ADN y RNA, ¿de acuerdo? Y nucleolo y cromatina en suspensión en una solución. ¿Ya? Que se conoce como carioplasma o nucleoplasma. Vamos a hablar de la envoltura nuclear. También se le conoce como carioteca, ¿sí? Dependiendo de qué autor estés revisando, pero para aclaración, ¿no? Puedes utilizar también esa terminología. La membrana nuclear, dijimos, es una membrana doble, ¿ya? Por lo tanto, presenta una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna, ¿de acuerdo? Ahora, en ciertas situaciones a lo largo de la membrana interna y la membrana externa se van a fusionar, se van a unir, ¿ya? Y van a formar lo que se conoce como los poros nucleares. Entre la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna, ambas no están superpuestas, sino que presentan también entre ellas un espacio, ¿de acuerdo? Lo que se conoce como el espacio perinuclear o intermembranal, de aproximadamente un grosor o un espesor de 10 a 30 nanómetros, ¿de acuerdo? Entonces vayamos con el esquema. Membrana interna, membrana interna, membrana externa, interna, externa. Dijimos, membrana interna y membrana externa se relacionan entre sí, externa, interna se relacionan. Y acá se forma el poro nuclear, ¿de acuerdo? Ahora, si nos fijamos, membrana interna, membrana externa, y aquí tenemos un espacio, el espacio perinuclear, ¿de acuerdo? Ahora, recordemos algo, ¿listo? El retículo endoplasmático se forma a partir de la membrana externa nuclear, ¿de acuerdo? Estos sáculos del retículo endoplasmático. Y en relación a la función del núcleo, tenemos el RNA que sale al citoplasma y se une, como RNA mensajero, y se une a ¿qué? A los ribosomas. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso es el que estaría más próximo al núcleo porque depende en cuanto a su formación de su membrana nuclear externa. Membrana nuclear interna, ¿listo? Es esta que estamos marcando aquí. Apagamos, por favor, el audio. Bien, la membrana nuclear interna, como la estamos viendo, mira hacia el interior del núcleo. Esta mira hacia el interior del núcleo, hacia el contenido nuclear, ¿de acuerdo? Es estable, está la forma que adquiere, las características del núcleo dependen de la membrana nuclear interna, porque esta está en relación con una malla de proteínas, una malla fibrosa de proteínas, que le da
sobre todo estabilidad, ¿ya? Ayuda al sostenimiento de la misma membrana. ¿Listo? ¿Cómo se llama esa malla de proteínas? Lámina fibrosa nuclear, que se encuentra justamente por dentro de la membrana nuclear interna. Entonces, aquí la he marcado a la membrana nuclear interna de color rojito, ¿ya? Vamos a marcar de color azul a la lámina fibrosa nuclear, aquí, miren. La lámina fibrosa como un sostén de nucleoproteínas. La lámina fibrosa nuclear, característica esencial de la membrana nuclear interna. Entonces, este esquema nos ayuda a entender cómo se organiza desde el punto de vista molecular esta región de la lámina nuclear interna. Aquí tenemos a la lámina nuclear externa y esta sería nuestra lámina nuclear interna. Ahora, esa malla, dijimos, de nucleoproteínas llamada lámina fibrosa nuclear, estaría acá. ¿De acuerdo? Es un sostén de nucleoproteínas. Es como el citoesqueleto en la célula. Aquí sería el nucleoesqueleto. ¿De acuerdo? Formado por una serie de proteínas, ¿no? Las proteínas laminares nucleares de tipo A, B y C, y también proteínas asociadas a la lámina nuclear. Membrana nuclear externa. Mira hacia afuera. Si esta es la membrana nuclear interna, la vamos a colocar de color. Esta es la lámina nuclear interna. Esta vendría a ser la membrana nuclear fibrosa. Miren, como una malla, ¿se dan cuenta? Entre la membrana nuclear interna y el resto de los elementos nucleares. Pero la membrana nuclear externa, como lo estamos viendo acá, mira hacia afuera, mira hacia el citoplasma. Aquí está. La estoy marcando, ¿de acuerdo? De ella depende la organización del retículo endoplásmico granular, ya lo expliqué, aquí está. Entonces, estos sáculos dependen de esta membrana y evidentemente continúan para formar el retículo endoplásmico rugoso, porque presenta ribosomas. Y uno puede decir, pero puede ser también el liso. Pero ¿para qué va a estar el liso tan cerca si no requiere ribosomas? ¿Quién requiere ribosomas? ¿Y para qué sirven los ribosomas? Los ribosomas son mensajeros de RNA, entonces tiene que estar cerca el retículo endoplásmico y los ribosomas. Por eso es que el retículo endoplásmico rugoso es el que está más próximo al núcleo, ¿de acuerdo? La superficie externa de esta membrana nuclear está formado también por una red un poco más laxa que la lámina fibrosa, formado principalmente por proteínas tipo bimentina. Entonces, miren esta estructura muy interesante, un esquema demostrativo para que ustedes puedan ahora hacer una relación. Membrana nuclear interna, membrana nuclear externa, espacio perinuclear, poro nuclear, lámina fibrosa nuclear, retículo endoplásmico rugoso, dependiente de la membrana nuclear externa, ¿sí? Al interior encontramos cromatina, nucleolo, en suspensión en lo que vendría a ser el carioplasma. Poro nuclear. Dijimos, la relación entre la membrana nuclear interna y la membrana nuclear interna, la fusión de estas dos, miren, forma lo que se conoce como el poro nuclear. ¿Listo? Ahora, el poro nuclear no solamente membrana y membrana, sino que está formado por una serie de elementos de características proteicas también, que forma lo que se conoce como el complejo de poro. ¿Cómo está formado el complejo de poro? Vamos a seguir este gráfico. Miren,
membrana nuclear externa, membrana nuclear interna, aquí está el poro. ¿Ya? Los elementos que constituyen el poro nuclear son los siguientes. El andamio o escafoides, la subunidad transportadora o diafragma, los filamentos gruesos y finalmente la canastilla. El andamio o escafoides está formado por secciones de proteínas, ¿de acuerdo? Que miran tanto al espacio citoplasmático como al espacio nucleoplasmático. La subunidad transportadora está al centro y su nombre también es diafragma. ¿Por qué? Porque regula la capacidad de apertura del poro, también organizado por proteínas. Los filamentos gruesos dependen principalmente del escafoides o del andamio que mira hacia el espacio citoplasmático y son proteínas filamentosas a manera de antenitas, como las estoy marcando aquí. ¿Listo? Filamentos gruesos. Y la canastilla equivale a los filamentos gruesos, pero hacia el interior del núcleo. ¿De acuerdo? Y se une también como un elemento de selección para los compuestos que pueden salir del núcleo. Hablaremos del andamio. ¿De acuerdo? Dijimos que está en relación con una organización de proteínas globulares en un número de 8 proteínas. Unas miran hacia el espacio del citoplasma y otras miran hacia el espacio del núcleo. ¿De acuerdo? Si nosotros contamos estas proteínas globulares, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Esto en la superficie citoplasmática y en la superficie nucleoplasmática también vamos a encontrar estas 8 proteínas. Estas 8 proteínas se relacionan con filamentos proteicos, se estabilizan y forman anillos. ¿De acuerdo? Un anillo hacia el citoplasma, el anillo citoplasmático, y el otro anillo hacia lo que vendría a ser el núcleo, anillo nucleoplasmático o citoplasmático interno. Yo prefiero decirle núcleo plasmático. ¿De acuerdo? Entonces, el andamio está formado, decíamos, por proteínas globulares en número de 8, formando anillos al citoplasma y hacia el núcleo. Esas proteínas se conocen como las nucleoporinas o proteínas también de tipo NUP. Unidad transportadora, ¿sí? O diafragma, algunos autores le denominan el diafragma. ¿Qué hace el diafragma? Relaciona los dos anillos. El anillo del citoplasma, que lo estamos viendo aquí, el anillo del citoplasma y sus proteínas globulares, y el anillo del nucleoplasma. Entonces, aquí tenemos a la subunidad transportadora o diafragma. Viene a ser el eje central, como una especie de canal, ¿ya? Una estructura proteica de apertura y de cierre. Está sostenida evidentemente por los anillos citoplasmáticos y nucleoplasmáticos y es una zona donde atraviesan los elementos que van del núcleo hacia el citoplasma. ¿Qué tipo de elementos? Principalmente de tipo proteicos. Filamentos gruesos, ya lo expliqué. Se relaciona cada filamento con cada proteína globular del anillo externo o citoplasmático. Entonces, este es un corte, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, aquí estaría el 6, el 7 y el 8. Estamos formando un anillo. Entonces, por cada anillo tenemos un filamento grueso que mira hacia el citoplasma, porque depende del anillo citoplasmático. ¿Para qué nos sirve estos filamentos? Son zonas como antenitas, ¿de acuerdo? De fijación de proteínas hacia el núcleo. Y la canastilla vienen a ser los filamentos gruesos al revés, si les sirve.
¿De acuerdo? Igualmente, el anillo nucleoplasmático, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tenemos el anillo. Entonces, de cada proteína globular, vamos a encontrar estas proteínas filamentosas que forman la canastilla. Pero la canastilla mira hacia la región nuclear, mientras que los filamentos gruesos miran hacia el citoplasma. De eso no se olvide. También esta canastilla está formada por ese material fibrilar en número de 8, por cada proteína globular que forma el anillo, no se olviden, ¿de acuerdo? Y facilita sobre todo el transporte de RNA. Vamos a ver a ese poro ya en funcionamiento. Ay, ¿qué pasó? Perdón. Ahí está. Miren, este es el núcleo, esta es la membrana. ¿Y qué es lo que estamos describiendo en este momento? El poro nuclear. ¿De acuerdo? ¿Qué dijimos? Se forma por la relación de la membrana interna con la membrana externa. Este es el complejo de poro y ahora vamos a encontrar sus elementos. Miren, aquí están los filamentos gruesos, cuéntenlos, son 8. El anillo citoplasmático, aquí está el diafragma y aquí tenemos el anillo nucleoplasmático y la canastilla. Y al interior, evidentemente, vamos a encontrar los elementos que tienen que ver con el núcleo. La cromatina, que son proteínas más ADN, la información genética dispersa en la cromatina y vamos a encontrar el nucleolo. ¿Para qué nos sirve el poro? Miren, aquí hay una molécula, puede ser RNA. ¿Qué es lo que hace esta molécula? Tiene que llegar al citoplasma. Entonces la canastilla se abre como una especie de diafragma, ¿de acuerdo? Y la proteína sale a través del poro, una información del núcleo hacia el citoplasma. Cromatina nuclear, vamos a terminar con esto y voy a continuar la siguiente clase juntamente con división celular. La cromatina nuclear no son nada más que pequeñas granulaciones al interior del núcleo, que las estamos viendo aquí, muchas granulaciones, ¿listo? Ya. Viene a ser la manifestación estructural de los cromosomas en interfase. ¿Ya? Entonces, la información que lleva consigo un cromosoma, esa información genética al momento de la división celular, cuando la célula no se está dividiendo, esa información que estaría en los cromosomas en la división celular se mantiene pero dispersa en interfase como cromatina. Entonces, la información genética en la división celular está dada en los cromosomas, pero esa información genética en un núcleo o en una célula interfásica está en la cromatina. Solamente son estadios funcionales de esa información genética, ¿de acuerdo? ¿Qué contiene la información genética? Dijimos ADN y proteínas organizando esa cromatina. Básicamente eso es una cromatina. Desde el punto de vista funcional de la misma cromatina tenemos primero a la heterocromatina y luego a la eocromatina. Hablemos de la heterocromatina. Con esta técnica de coloración que es específica para marcar cromatina, se conoce con el método de Fulgen, ¿de acuerdo? La heterocromatina es positiva. Significa que Fulgen la va a teñir, ¿de acuerdo? Equivale en cuanto a cantidad de cromatina en una célula al 90%, ¿ya? La heterocromatina. ¿Cómo vamos a encontrar esa heterocromatina? Compacta, quiere decir que la vamos a ver de coloración muy oscura, basófila, ¿listo? En este momento, cuando esta heterocromatina, la molécula, se compacta, ¿de acuerdo? Se sobreenrolla o se condensa, ¿de acuerdo? Los genes como que se cubren entre ellos al condensarse, ¿de acuerdo? No se encuentran disponibles para la transcripción de RNA mensajero. Sí, porque está condensado, están cubiertos. Entonces, esos genes no están disponibles. ¿Listo? Cuando vemos una célula con heterocromatina, ¿qué decimos? Si los genes no están disponibles y no hay RNA mensajero, entonces no hay trabajo de síntesis de proteínas en una célula. Significa que tiene esa célula una baja actividad metabólica. ¿De acuerdo? Ejemplo, los linfocitos, los espermatozoides. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar
a la heterocromatina, a la eucromatina. Fíjense el núcleo, su membrana, los poros, aquí está el nucleolo, y de acuerdo a la coloración dijimos, la heterocromatina es Fulgen positiva, o sea, es basófila, la voy a ver oscura. Entonces, aquí está. ¿De acuerdo? Más oscura. Esta es la heterocromatina, que es más abundante en la mayoría de los núcleos, ¿de acuerdo? Ejemplo, linfocitos espermatozoides. La distribución dentro de lo que vendría a ser el núcleo, ¿dónde voy a encontrar la heterocromatina? La heterocromatina marginal, o sea, muy cerca de la membrana externa. También voy a encontrar dentro de los cariosomas, al interior o por el centro de lo que vendría a ser el núcleo, y también asociada al nucleolo, esta que estamos viendo aquí. Todo eso es heterocromatina, ¿de acuerdo? Eucromatina, verdadera, equivale al 10%. Y como se trata de una molécula, esta se va a distribuir, se va a extender de forma laxa. Cuando se extiende, ostenta o demuestra sus genes. Por lo tanto, estos genes están dispuestos para la transcripción genética, ADN, RNA mensajero. ¿De acuerdo? Está localizada hacia la parte central, fíjense, más pálida, aquí está. ¿Ya? Más pálida. Y nos habla, como hay transcripción genética y RNA mensajero, ¿de acuerdo? Esa célula está trabajando mucho, tiene una alta actividad metabólica, ¿ya? Ejemplo, neuronas y células hepáticas. La cromatina nuclear. Con esto termino. ¿Cómo está formada esta molécula? Por una disposición de sus elementos. ¿Qué elemento es? ADN y proteínas, distribuidas como si se tratara de un collar de cuentas, ¿de acuerdo? O cuentas de collar, o cuentas como de perlas, ¿de acuerdo? O si quieren, las cadenas de rosario, así también se las conoce. Las proteínas de la cromatina nuclear se denominan histonas. ¿Listo? Y aquí estamos viendo la cromatina en un núcleo en interfase. Y efectivamente, con microscopía electrónica, miren, aquí estamos viendo la organización de los nucleosomas de la cromatina. ¿Listo? Aquí está. Como si se tratara de las cuentas de collar. ¿Ya? La estructura de la cromatina, dijimos, ADN más proteínas. ¿Y cómo se llaman a estas proteínas? Histonas. Histonas. ¿Listo? ¿Cómo están organizadas estas proteínas? En primera instancia, las histonas van a formar dos segmentos bien independientes particulares dentro de esa cadena de cromatina. El primer elemento se conoce como nucleosoma y lo estamos viendo acá, el nucleosoma. ¿Qué es un nucleosoma? Son octámeros de histonas, aproximadamente con un diámetro de 10 nanómetros. Aquí tengo un nucleosoma. Octámeros, 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Un octámero de histonas. ¿Qué histonas forman parte de este octámero? Vamos a encontrar a la histona 2, histona 2AB, la histona 3, la histona 4. ¿De acuerdo? Entonces, la histona 2 de tipo A y B, doble, y 3 y 4. Entonces, aquí encontramos la duplicidad de la H2A, H2B y de la H3 y la H4. Histonas dentro del nucleosoma. Ahora, existe una histona, la histona de tipo 1, que no se encuentra dentro del nucleosoma, sino que se encuentra separada, aislada, individualizada, por fuera del nucleosoma. ¿Cómo se estabiliza y se organiza el nucleosoma para mantener unidos esos octámeros de histona? A partir de 2 vueltas de la molécula de ADN. Esta molécula es ADN. ¿Listo? Y miren, si hacemos
el seguimiento, aquí tenemos 2 vueltas de ADN, la histona 1, y otro nucleosoma, 2 vueltas de ADN, la histona 1. Esa es la forma en la que se organiza la cromatina. En las 2 vueltas de ADN vamos a encontrar entre 146 a 150 pares de nucleótidos. Etapas de empaquetamiento de la cromatina. Tenemos al nucleosoma como histonas, ¿de acuerdo? Dijimos 10 nanómetros. Y luego vamos a encontrar que cuando se van a no he activado esto. Luego estas histonas se van a condensar en un número de 6 nucleosomas, ¿de acuerdo? Y van a formar un selenoide. La molécula sigue condensándose y va a formar una fibrilla cromática. Aquí está. Perfecto. Miren, aquí tenemos los octámeros, nucleosomas, nucleosomas, nucleosomas. ADN, 2 vueltas de ADN, 2 vueltas de ADN. Entonces tenemos nuestras cadenas. Y aquí estarían nuestras histonas de tipo 1, sueltas. Ahora, la condensación de estos nucleosomas en un número de 6 nucleosomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 forma un selenoide, una estructura más grande. Se va a condensar ese selenoide en 12, con 12 selenoides, y va a formar una fibrilla cromática o cromatínica. Más grande, 30 nanómetros. Una fibrilla. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tenemos una fibrilla. Esa fibrilla va a empezar a condensarse nuevamente y va a formar un bucle cromático, aproximadamente de 300 nanómetros, el cual también va a empezar a condensarse en espirales condensadas mayores de 700 nanómetros, los cuales a su vez también se van a seguir condensando y formarán un cromosoma estructurado de aproximadamente 1400 nanómetros, como lo vemos aquí. Este es un cromosoma que ha condensado la cromatina y que ayuda efectivamente a la duplicación y replicación idéntica de la información genética de una célula a otra célula. La recombinación es importante para mantener el mensaje de la herencia. Algunos datos, alguna terminología que sirve al momento de hablar. Un gen es un segmento específico de ADN. El código genético, el triplete de bases consecutivas, el codón, triplete de nucleótidos, sobre todo para codificar aminoácidos, lo vimos en clases anteriores. El cistrón, secuencia de varios tripletes. Y ahí estamos viendo cómo se organiza un cromosoma a partir de la condensación de la cromatina. No nos olvidemos, ¿no? ADN más histonas, cromatina. ¿De acuerdo? Y la cromatina es típica, en este caso, de una célula interfásica. El cromosoma es la condensación de esta cromatina para la división celular. El genoma es el número de cromosomas por especie. Nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 cromosomas diploides en pares, 22 son de tipo autosoma y 2 son sexuales. ¿De acuerdo? Esta vendría a ser la organización de nuestros cromosomas y evidentemente el código genético que mantiene las características propias de nuestra especie. Lo vamos a dejar aquí, por favor.